Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Ya comenzamos. Sí, somos 25, ya son las 5:05, Ok, las perfecto. 3:05, perdón. Cuando ustedes quieran, para que les dé tiempo, los demás te van a pedir las diapositivas después. Te van a preguntar, ¿qué dijo? ¿Qué te anótame qué dijo? O luego tú me dices el tema, tú me lo cuentas al final en el examen. Ojalá que no lo hagan así, van a tener malas calificaciones. Yo se los aseguro, pero bueno, cuando tú quieras. Ok, doctor, entonces comenzamos. Buenas tardes, compañeros. Vamos a ver miastenia gravis. Y tenemos que la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que está causada comúnmente por anticuerpos que se dirigen contra la membrana muscular posináptica, específicamente anticuerpos que van contra el receptor de acetilcolina, siendo este el trastorno más común de la unión neuromuscular. Se caracteriza principalmente por lo que es debilidad y fatiga muscular oscilante. Los anticuerpos provocarán una debilidad de los músculos esqueléticos, lo cual generará la única manifestación de la enfermedad, que es, como ya se los mencioné, la debilidad y la fatiga muscular. Esta debilidad puede llegar a ser generalizada o localizada y comúnmente será más proximal que distal, y en un 90% de los casos involucrará los músculos del ojo, causando diplopia y tosis palpebral. El patrón de afectación que nos mostrará o que nos marcará esta enfermedad es usualmente simétrico, a excepción del ojo, en el cual va a ser marcadamente asimétrico, como se pudo apreciar en la imagen anterior, y se involucrarán diversos músculos en lo mismo, en esta debilidad. Una característica típica de esta enfermedad es que el uso repetitivo del músculo y el ejercicio causará que los síntomas empeoren en el paciente, siendo así que varios pacientes refieren que sienten empeorar sus síntomas en el transcurso del día, siendo peores durante la noche y volviendo a la normalidad durante las mañanas. Ahora, respecto a la epidemiología, pese a ser una enfermedad que tiene antecedentes de más de un siglo, se cuenta con una prevalencia y una incidencia muy baja, al igual que información sobre la misma enfermedad, pero también una prevalencia e incidencia que va en aumento, no tanto por algún factor de que se esté desarrollando más la miastenia en las personas, sino porque el conocimiento de la enfermedad ha ido también en aumento, lo que ha permitido que se realice un mejor diagnóstico. En lo que respecta a la incidencia, tenemos que hay un aproximado de 4 a 180 casos por cada millón de habitantes al año. En el caso de la prevalencia, nos encontramos que habrá de 15 a 279 casos por millón. La prevalencia, como lo menciono, ha aumentado gracias al mejor conocimiento de la enfermedad entre los profesionales de la salud. Además, también un aumento en la disponibilidad de lo que son las pruebas diagnósticas. Según la guía de práctica clínica, esta enfermedad tiene una incidencia anual que va de entre 10 a 30 casos por millón de personas y una prevalencia que va de los 150 a los 250 casos por millón, teniendo una prevalencia un tanto mayor en lo que es Estados Unidos y países europeos. En México, los datos más recientes son del año 2010, en donde se encontró que aproximadamente alrededor de 5 millones de egresos hospitalarios que se dieron en el sector público en ese año, solo el 0.01% correspondía a egresos de pacientes que habían sufrido de miastenia gravis, siendo un total de 587 casos. Ese mismo año, el estado de Veracruz ocupó el quinto lugar en incidencia, con 24 casos registrados en el transcurso de ese año. Esta enfermedad va a ser en conjunto 2 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Va a ser mayor su aparición en mujeres menores a los 40 años de edad,
En los hombres se observará una mayor incidencia a partir de los 50 años. Sin embargo, estos datos han ido modificándose recientemente debido a que en pacientes mayores, no importa, a como se ha ido diagnosticando en pacientes mayores, se ha visto que la relación entre el sexo ya ha dejado de influir. Ahora bien, respecto a la etiología, tenemos que no se conoce a ciencia cierta cuál o cuáles podrían ser los factores que van a iniciar y van a mantener la respuesta autoinmune. Una de las hipótesis que se especula es la existencia de algún agente viral o de otra naturaleza que pueda modificar la estructura antigénica de las células mioides del timo, las cuales son portadoras de anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, y no solo eso, sino que la hiperplasia del timo también se va a presentar en aproximadamente el 70% de los pacientes. Otra de las teorías que podríamos decir se maneja es que puede existir un defecto en el control del sistema inmunitario que pueda ser hereditario. Esta susceptibilidad radicaría en los genes del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y también en el control de la región variable de las cadenas pesadas de la inmunoglobulina G. Ahora bien, en lo que respecta a la patogenia, tenemos que para que una enfermedad pueda ser considerada como una enfermedad autoinmune, debe de cumplir con 5 principios o 5 criterios, mejor dicho, que es la presencia de autoanticuerpos, la fijación al antígeno diana, la producción de la enfermedad o el poder desarrollar la enfermedad mediante una inyección experimental con el antígeno, la transferencia pasiva de la misma por inmunoglobulina G, además de una mejoría en la enfermedad al reducir el nivel de anticuerpos mediante el uso de plasmaféresis. En lo que respecta a la miastenia, tenemos que el principal antígeno en la miastenia gravis va a ser el receptor de acetilcolina. Este receptor es una glucoproteína que se va a encontrar incrustada en lo que es la membrana muscular o sarcolema. Va a estar formada por lo que son 5 unidades que a su vez formarán un canal iónico cerrado que estará comúnmente en reposo. Las subunidades se denominarán alfa 1, alfa 2, beta, delta y epsilon. Específicamente las primeras dos, las subunidades A, tendrán sitios de unión para la acetilcolina, que van a estar localizados en lo que es la parte extracelular. Una vez que estos se unen a la acetilcolina, se aperturará lo que es el canal iónico y lo que permitirá a su vez el influjo de cationes y lo que es la despolarización de la membrana posináptica. Sin embargo, no solo esto, podríamos decir que va a ser el único que va a estar o que va a influir en lo que es el desarrollo de la miastenia gravis. Tenemos otros anticuerpos, como pueden ser los anti-MuSK, estos son anticuerpos contra el receptor de la tirosincinasa musculoespecífica y que se encontrará en un 40% de los pacientes que presenten datos negativos de presencia de anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. En pacientes que no presentan ni anticuerpos contra el antirreceptor de acetilcolina y antitirosinasa musculoespecífica, se ha encontrado también anticuerpos anticortactina en un 3 a un 9% de los casos, siendo mayormente encontrado en aquellos pacientes con miastenia gravis en formas oculares. Los anticuerpos antiagrina se encontrarán en una minoría de pacientes con miastenia gravis. Sin embargo, su significado patogénico no se ha podido demostrar del todo. En el caso de los últimos dos, los anticuerpos antititina
y antitirianodina se encuentran más frecuentemente en lo que es la presencia de timoma y de una miastenia gravis más grave. Vale la pena recalcar que aunque se relaciona con timoma esta enfermedad, la presencia de timoma no es significativo de que el paciente estará cursando con un cuadro de miastenia gravis y viceversa. Ahora bien, en lo que... disculpen. En lo que respecta a la fisiopatología, tenemos que la presencia de la debilidad y la fatiga muscular se encontrará dada por una transmisión deficiente del potencial de acción a causa de una reducción significativa de los receptores activos de acetilcolina en la porción posináptica, como se muestra en el esquema. Se cree o se intuye que el aplanamiento, perdón, de los pliegues posinápticos también participará en el defecto fundamental de esta patología. Por tal motivo, se podría deducir que aunque se libere acetilcolina de una forma normal, el hecho de que se generen pequeños potenciales de placa motora no es suficiente para que se pueda inducir a un potencial de acción muscular. Lo que respecta a la clasificación, tenemos que va a haber distintos tipos de la misma. Entre una de las formas en las que se podría clasificar la miastenia gravis, tenemos que puede ser dada por la aparición de anticuerpos y por la edad, que sería la tabla de arriba, teniendo que lo clasifica por subgrupos, que va de inicio temprano, inicio tardío, con timoma, antimus, LRP4 positiva, cero negativa y la miastenia gravis ocular. Otra de las clasificaciones que también es más utilizada para la clasificación clínica para la clasificación clínica de la miastenia es la que nos proporciona la MGFA o Fundación Americana de la Miastenia Gravis, la cual se basará principalmente en la distribución de las manifestaciones, así como su severidad, su serología, el estado tímico, la edad de inicio, y nos lo separará en 5 clases que a su vez se subdividirán en varias subclases que se basarán también en la severidad y en las características clínicas. En ese caso sería la tabla que se les muestra aquí abajo, siendo clase 1, clase 2, que a su vez se divide en 2A y 2B, clase 3, que se divide en 3A, 3B, la clase 4, que se dividirá en 4A y 4B, y la clase 5, la cual sería ya lo más cercano a la crisis, bueno, no lo más cercano, sería ya como tal dentro de lo que es crisis miasténica y de lo que mis compañeros mencionaron un poco más a detalle adelante. Ahora, en lo que respecta a los datos clínicos que podemos encontrar en estos pacientes, como lo mencioné en un principio, el dato clave de la miastenia gravis va a ser la fatigabilidad de alguno de los músculos voluntarios o de todos ellos, que va a aparecer frecuentemente al someterse a un ejercicio mantenido y que mejorará tras el reposo y empeorará con el transcurso del día y comúnmente también con el calor. La intensidad de los síntomas será fluctuante, que quiere decir que variará en el transcurso del día a día, y a veces también habrá periodos en donde el paciente podrá mejorar, sentir que tiene una mejora, y en otros donde está empeorando de forma muy brusca. Raramente se acompañará de lo que serían síntomas sensitivos. Sin embargo, puede existir la aparición de los que serían dolores tensionales, sobre todo en lo que es el cuello. La miastenia gravis suele en un 50% de los pacientes presentarse por primera vez con lo que sería fatigabilidad oculomotora.
El 50% restante suele ser la presentación de la enfermedad directamente a los músculos vulvares en un 10%, en un predominio proximal afecta también al 10% y como debilidad generalizada afectará el 10%. Y solo en el 1% de los pacientes se presentará primero como lo que es una crisis miasténica, la cual suele ser caracterizada por el fallo respiratorio como síntoma de presentación. Aunque la enfermedad suele comenzar de forma localizada, que es la forma ocular, en un 87% de los pacientes, esta enfermedad va a recorrerse, va a generalizarse en los primeros 2 años del transcurso de la enfermedad. La oftalmoparesia, caracterizada con diplopia y tosis palpebral, se va a observar en el 90% de los pacientes, como se puede apreciar en las imágenes, bueno, en el dibujo y la foto que se muestra a su derecha, siendo una tosis que puede ser bilateral, pero también a menudo suele ser asimétrica. No es raro que el paciente empeore cuando se expone a una luz brillante y que mejore con la aplicación local de hielo. Incluso es una medida de diagnosticarlo. Bueno, es una medida que se tiene como diagnóstico, la aplicación de hielo en el párpado que produzca mejora. La apariencia oculomotora puede ser parcial y predominar en los músculos rectos internos, lo que va a simular una oftalmoplegia internuclear. La apariencia facial ocasionará una dificultad para tareas como sorber o silbar, además de provocar fases inexpresivas comúnmente, las cuales pueden llegar a hacer el diagnóstico un poco más confuso, dado que se suele también asociar a que el paciente podría estar cursando por alguna enfermedad psiquiátrica. La fatiga de los maceteros durante la masticación es una tendencia muy frecuente en los pacientes, lo que ocasionará que la mandíbula se caiga y sea bastante complicado para el paciente poder terminar un bocado normal o una ración normal de carne. En el caso de la debilidad orofaringia, tenemos que se producirán dificultades para el manejo de la comida en la boca y causará disfagia con una regurgitación nasal, atragantamientos y en el peor de los casos, broncoaspiraciones. La paresia laringea producirá disfonía, debilidad de la tos y una dificultad para la eliminación de las secreciones. Los pacientes se van a quejar mucho de que su voz se va apagando poco a poco y se va haciendo gangosa en el transcurso de una conversación normal. La insuficiencia ventilatoria, como se mencionó hace un rato, no es comúnmente un síntoma con el que se presente la miastenia gravis. Sí se puede presentar. En aproximadamente el 1% de los pacientes se va a diagnosticar se va a permitir diagnosticar la miastenia gravis mediante la insuficiencia ventilatoria. Por eso en pacientes que se vean que tienen un- una complicación para respirar, se tiene que mantener una vigilancia estricta porque esta puede llegar a ocasionar incluso la pérdida, bueno, puede ocasionar incluso la muerte en el paciente. Ahora, en lo que respecta al diagnóstico, tenemos que el diagnóstico precoz de la miastenia gravis va a requerir un alto nivel de sospecha por lo que es el médico. La sintomatología, es importante recordar que la sintomatología va a ser oscilante y que suele presentarse más frecuentemente en edades más avanzadas. Para poder diagnosticar lo que es la miastenia gravis, tenemos que seguir estos pasos que se muestran aquí. El primero
se trata en demostrar que se trata en un defecto de la placa neuromuscular mediante pruebas neurofisiológicas. En la electromiografía, la estimulación repetida del nervio motor va a producir un descenso de la amplitud del potencial evocado motor. La prueba se considerará positiva si el quinto potencial es al menos un 10% inferior en amplitud a lo que fue el primero. En el caso del defecto neuromuscular, tenemos que bueno, esto se relaciona más que nada con las complicaciones, con lo que sería la insuficiencia respiratoria, y se le conoce como prueba de hidrofonio, la cual no es estrictamente necesaria llevar a cabo a menos que el paciente esté cursando por un cuadro de insuficiencia respiratoria. Es muy útil en situaciones de urgencias cuando el paciente presenta una debilidad generalizada y la insuficiencia respiratoria, porque el resultado diagnóstico va a ser inmediato. El resultado, para que la prueba pueda considerarse como positiva, el paciente deberá presentar una mejoría inmediata tras la administración de forma lenta de aproximadamente 2 miligramos de hidrofonio intravenosos disueltos en suero. En caso de no haber respuesta, se puede añadir y llegar hasta los 10 miligramos del producto. Ahora, otra de las cosas que debe presentarse o que se debería procurar verificar que esté presente es la detección de anticuerpos en sangre. Los anticuerpos del receptor de acetilcolina son positivos en alrededor del 80% de las miastenias gravis generalizadas y en el 60% de las miastenias gravis oculares. Sin embargo, este dato también se tiene que manejar con mucho cuidado porque los falsos positivos, aunque son raros, pueden estar presentes. Se han descrito falsos positivos en enfermedades como pueden ser la cirrosis biliar primaria, el lupus eritematoso sistémico, neuropatías inflamatorias, la esclerosis lateral amiotrófica, en pacientes que reciben penicilamina, pacientes que presentan timoma y no presentan miastenia, y también en personas sanas. El hecho de que se presente el anticuerpo contra el receptor de acetilcolina no influirá en el desarrollo de la enfermedad. O a lo que me refiero con esto es que no importa si la cantidad es elevada o baja, la enfermedad transcurrirá de la misma forma comúnmente. Y también hay que tener cuidado al manejar esta información porque en ocasiones puede existir la presencia de miastenia gravis que no cursa con la presencia de anticuerpos, por lo que se debe mantener también, se debe verificar que en los otros puntos también cumple el paciente para que lo podamos diagnosticar como una miastenia gravis. Ahora bien, es importante también estudiar y hacer un correcto diagnóstico diferencial. El estudiar la presencia de otras enfermedades nos puede ayudar también a la sospecha de que el paciente está cursando con un cuadro de miastenia gravis. Y es importante, como menciono, hacer un diagnóstico diferencial adecuado, el cual les comentará mi compañero a continuación. Bueno, continuando ahora con el diagnóstico diferencial. Como bien mencionó mi compañero, habrá signos y síntomas que podrán hacer sospechar de otras patologías, con lo que podría llegar a confundirse y el diagnóstico correcto vaya para miastenia gravis. En el caso del síndrome de Lambert, en él se van a ver afectados principalmente los músculos proximales de los miembros inferiores. Habrá una abolición de los reflejos osteotendinosos y también existirán síntomas disautonómicos. También, bueno, por ejemplo, puede ocurrir la sensación o tener la boca seca,
además de que exista una impotencia muscular. En el caso, ¿me das la siguiente, por favor? En el caso del botulismo, el paciente puede que presente arreflexia, y en la forma característica también va a presentar síntomas gastrointestinales. En el caso de la enfermedad de motoneurona, existirá la presencia de atrofia muscular y fasciculaciones. En la siguiente diapositiva va a existir un cuadro en donde se verán pues los síntomas con los cuales pues coinciden con la miastenia gravis, por ejemplo, la debilidad de los miembros, en la cual se puede confundir con el síndrome de Lambert, como ya les había comentado, con una miopatía o con una atrofia muscular espinal. En el caso de la debilidad vulvar, como lo mencionó mi compañero, puede llegar a producir disfagia y la voz poco a poco va volviéndose nasal, llegar a un punto en donde se verá más complicado el habla, que también puede sospechar a una parálisis vulvar progresiva o a una isquemia del tronco cerebral. En el caso de la diplopía, puede sospechar también a una isquemia de tronco, una esclerosis múltiple o incluso un tumor orbitario. Y pues en el caso también de la debilidad vulvar, pues puede sospechar una distrofia oculofaringea. ¿Me das la siguiente, por favor? Ok, con respecto a la evolución y a su pronóstico, la evolución natural de la enfermedad de la miastenia gravis se va a considerar como muy variable, ya que en términos generales, al igual que las patologías autoinmunes, la evolución va a venir marcada con lo que ocurre en los primeros años, específicamente en los primeros 5 años, en los que la mayoría de los pacientes en ese periodo pues ya tendrán la enfermedad completamente desarrollada. Sin embargo, son en estos primeros 5 años en donde existe el mayor porcentaje de remisiones, en donde alcanza un porcentaje del 10% de los casos. Dentro de este 10%, de los casos, el 80% consigue una remisión clínica ya con fármacos dependientes, o sea, ya tendrá un tratamiento, y el otro, el resto, del 20 al 10%, pues tendrá una miastenia refractaria con el tratamiento habitual. ¿Me das la siguiente, por favor? Ok. Con respecto al tratamiento, este tratamiento lo vamos a clasificar en 2 formas: en el tratamiento sintomático y en el tratamiento patogénico. En el caso del tratamiento sintomático va a ser con anticolinesterásicos, en el que pues pueden ser suficientes para tratar las fases iniciales de la enfermedad de miastenia, y en pacientes con una forma de miastenia leve. Sin embargo, estos pacientes con casos leves, posteriormente pues necesitarán otros tratamientos. Dentro del primer tratamiento va a ser el bromuro de pirimidostigmina, el cual se va a administrar por vía oral. De preferencia se pide que el estómago esté vacío para que se facilite su absorción. La dosis debe individualizarse para cada paciente. En un principio se empiezan con 30 miligramos cada 8 horas y se va aumentando según sea necesario. Como bien dice ahí, raramente se ocupan más de 6 a 7 comprimidos por día, y la dosis máxima pues va a ser de 120 miligramos cada 3 horas, o hasta que aparezcan los efectos muscarínicos. Para este bromuro, se debe advertir a los enfermos que dentro de los efectos secundarios que puede tener este tratamiento va a ser la lacrimación, la sudoración y salivación exageradas,
pueden llegar a presentar también un calambre intestinal, diarrea, una fasciculaciones y borrosidad de la vista. En el caso de la neostigmina, se administra por vía oral, no tiene ventaja sobre la piridostigmina, más bien al contrario, pues su vida media es más corta y presenta más efectos secundarios. En la práctica solo se va a administrar por vía intramuscular, pero va a ser como tratamiento hospitalario. Aquí se puede ver en el cuadrito cuáles son las dosis individuales y la dosis media de cada uno de estos fármacos y en qué presentación las vamos a encontrar. Como en el caso del bromuro va a estar el mestinón, ya sea en tabletas o en solución, el timespan, que va a ser por vía parenteral, el bromuro de neostigmina, que se puede encontrar en tabletas, y el metilsulfato de neostigmina por vía parenteral. ¿Me das la siguiente, por favor? Ok, ahora refiriéndonos al tratamiento patogénico, este va a tener como objetivo impedir la síntesis de anticuerpos o de eliminarlos de la sangre. Dentro del primer tratamiento patogénico, pues va a estar la prednisona, el cual va a ser considerado como el fármaco de primera opción. Se va a emplear cuando la enfermedad esté clasificada dentro del moderada o grave y no puede controlarse solo con los anticolinestéricos. Para evitar el riesgo de empeoramiento de los síntomas, el tratamiento deberá utilizarse o deberá iniciarse a una dosis baja de entre 5 a 10 miligramos día y con un aumento gradual, poco a poco, de 5 miligramos cada 3 días, hasta llegar a un tope de dosis máxima que va a ser de 1.5 miligramos por kilogramo por día. Esta dosis se va a mantener de 1 a 3 meses para lograr estabilizar al paciente. Y se va a cambiar la pauta de días alternos con una reducción de 5 a 10 miligramos en el segundo de los días, o a cada 15 o cada mes. Se seguirá disminuyendo la dosis hasta que sea la mínima necesaria para suprimir, hasta llegar a suprimirla, si es posible. Dentro de los principales problemas de los corticoides son los numerosos y bastante importantes efectos secundarios, como pueden ser la úlcera péptica, la hipertensión, las cataratas y la necrosis femoral. Para tratar de contrarrestar esto, también se recomiendan utilizar una dieta con poca sal y abundantes en potasio y calcio, además de mejorar los hábitos, como pueden ser el ejercicio físico regular, y añadir también medicaciones que prevengan la osteoporosis. En el caso ahora de del micofenolato de mofetilo, este va a producir un efecto citostático sobre los linfocitos B y T, y la dosis utilizada va a ser de 1 gramo por 12 horas, sobre 12 horas, perdón. Va a producir, en este caso, sus efectos van a ser gastrointestinales, como pueden ser, o incluso diarrea, y la leucopenia.